Qué alegría saludarles, le damos la bienvenida a tu programa Me Gustaría Saber, un programa enfocado a responder inquietudes acerca de la Biblia y sobre otros temas espirituales que personas nos envían a través de todo el mundo escribiendo a nuestro correo tv@suntv.org, tv@suntv.org. Estamos felices de responder las preguntas, somos sinceros, nos llegan muchísimas, cientos de preguntas, no es posible responderlas todas, pero hemos seleccionado unas cuantas para responder en el día de hoy. Y bueno, pero antes de comenzar, quiero decirles que tenemos con nosotros al pastor Esteban Bor, presidente de Sun TV. Gracias, pastor, por estar aquí y poder aprender de usted, de su conocimiento, de la sabiduría que Dios le ha dado a través de todos estos años de estudio y de investigación bíblica. Y viceversa. No, yo Apre- estoy aprendiendo de usted, pastor. Igualmente. Gracias. Vamos a tener una palabra de oración antes de abrir la Biblia. Querido Padre, te pedimos que tú nos ayudes en este momento a entender eh, cada aspecto que será expuesto, Señor, en esta hora, dando respuestas a las inquietudes que nuestros televidentes o las personas que nos ven también a través de las redes sociales nos hacen, Señor, y nos envían aquí al correo de Sun TV. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque a cada persona que ve este programa y a nosotros que nos dé sabiduría para poder dar respuestas acertadas. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Pues, Pastor Bor, quiero decirle que muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Comencemos con Wagner Vázquez. Él nos escribe desde Lima, Perú, de la iglesia Pando. Así que enviamos un saludo especial a la iglesia Pando allí en Lima y a todos los que nos ven. Lima es una de las ciudades que más nos ve. Y es bueno aclarar eso, ¿eh? Nos ven mucho de México, de Colombia, de Perú, bueno, de muchos países, pero Lima es una de las ciudades que más reporta audiencia. Así Amén. que Qué bueno. qué bueno tener a nuestros hermanos en Lima pendiente de este programa. La Amén. pregunta es, estimados pastores, me da una inmensa alegría poder comunicarme por este medio con ustedes. Yo tengo dudas sobre la vigencia del diezmo en nuestros días y doy fielmente lo que Dios se reservó como sagrado. Ya le está aclarando que él devuelve el diezmo, pero que tiene dudas si está vigente o no. Y aquí viene la primera pregunta. Me gustaría saber, ¿por qué el diezmo no está en los 10 mandamientos si es tan sagrado como ellos? ¿Y en el cielo y la tierra nueva habrá necesidad de devolver el diezmo? Ok, aquí hay dos preguntas en la primera. Y también hace otra pregunta, número 2. Me gustaría saber, ¿cómo alcanzar eh, el evangelio a otras personas? ¿Cómo ejercer como Dios quiere el cargo de director de ministerio personal en mi iglesia? O quiero saber qué método es el que Dios aprueba, saliendo de casa en casa, subiendo a los carros, abordando a la gente en la calle, en frío para darles el mensaje. Me explicaron el método de Cristo, pero yo entendí que es un método lento en el sentido de que en un año trabaje con una sola persona y siendo que la hermana Elena White declara que no hay tiempo que perder y que la venida de Cristo es inminente, siento que se deben emplear otros métodos más rápidos. Mi objetivo con esta pregunta es saber el paso a paso y los métodos de evangelización y tener la seguridad que estos métodos sí funcionan, que Dios los aprueba. Les agradezco infinitamente por su amable respuesta. Muy bien, realmente nos está haciendo dos grupos de preguntas. El primer grupo tiene dos preguntas: ¿por qué el diezmo no está en los 10 mandamientos y es tan sagrado como ellos? Y la segunda pregunta: ¿y en el cielo y la tierra nueva habrá necesidad de volver el diezmo? Vamos quizás a comenzar a poner un contexto general, Pastor Bor, creo yo, y usted nos puede ayudar en eso, sobre lo que es el diezmo, y después de ese contexto general, quizás entrar a tocar algunos de los detalles que él nos está hablando. Bueno, en términos generales, el principio del diezmo tiene su origen para esta tierra en el huerto del Edén. Ujú. Y algunos dicen, ¿cómo es eso? Bueno, en primer lugar, en el Edén todo le pertenecía a Dios. Todos los árboles del huerto eran de Dios, Desde luego. Todo por es la de sencilla Dios. razón de que Él los hizo. Ujú. Pero Dios le dijo al hombre, ustedes pueden disfrutar de todos para su consumo personal, pero me he reservado uno del cual ustedes no deben participar. De esa manera van a Y lo toque. demostrar, ajá, de esa manera van a demostrar que ustedes confiesan que todo lo que existe es mío. Es decir, al respetar el árbol de Dios, el árbol que Él dijo que no podían participar, estaban demostrando que ellos aceptaban las condiciones que Dios había establecido. Y Dios les dijo, si ustedes respetan el árbol que yo reservé, el resultado va a ser bendición.
Pero si ustedes toman del árbol que es mío, no de ustedes, entonces va a venir la maldición. Ujú, Y es interesante que después que Adán y Eva participaron del árbol que no era de ellos, vino la maldición. correcto. Caín fue maldito, la tierra fue maldita. En otras palabras, vino la maldición como resultado de que ellos usaron lo que Dios había reservado para sí mismo. Ese es el principio del diezmo. La razón del diezmo es porque Dios quiere que nosotros, al respetar el 10%, estemos demostrando que reconocemos que todo es de Él. Correcto. Así que en términos globales, el principio del diezmo tuvo su origen en el huerto del Edén, pero No, la Biblia también tiene muchos otros casos. no, y agregando lo que usted dice, también sucede con el tiempo, porque Dios crea todas las cosas en 6 días. Ujú, El séptimo día crea solo el espacio de tiempo, no crea nada excepto el espacio de tiempo que es el sábado, el séptimo día, y dice, y ese día me lo reservo. ujú. Ese día yo lo bendigo, lo santifico, lo aparto para un uso sagrado y por eso también ahí está el mismo principio. O sea, Dios siempre se reserva algo. Y no solo eso, se reserva algo del tiempo, no solo se reserva algo en el huerto del Edén, ahora se reserva algo de los recursos, en este caso el diezmo, y me llama la atención que si seguimos hablando de qué se reserva a Dios, hasta los primogénitos, el que había matriz varón, le pertenecía a Dios. O sea, encontramos que siempre Dios se reserva algo para que entendamos que Él es el dueño de todo y Él es el gestor de todo lo que existe. Correcto. ¿Estamos bien con eso? Ahora, habría que mirar, para contestar plenamente esta pregunta, la trayectoria del diezmo en la Biblia. Sí. Am, Algunos dicen, no, no, esa era una ley mosaica, eso se aplicaba, era al pueblo de Israel, pero no se aplica a nosotros hoy en día. Pero ¿qué nos dice la Biblia del origen del diezmo? Bueno, tenemos que comenzar desde, ya hablando enfáticamente la palabra diezmo, ya hablamos del principio, ahora hablando del diezmo, pues tenemos que ir a Génesis, el capítulo 14. Génesis 14, donde aparece por primera vez que alguien está devolviendo el diezmo, y el versículo 20, Génesis 14, 20. Y allí vamos a encontrar de dónde comienza esto. Y de paso, desde aquí hasta Moisés, pasa mucho tiempo, o es mucho tiempo antes. Dice Génesis 14, 20. No sé, pastor, si lo tiene usted. Lo tengo aquí. Dice, y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, es decir, a Melquisedec, los diezmos de todo. Muy bien, así que esto es antes de Moisés, antes de que las leyes estuvieran escritas, antes de que existiera el pueblo judío. Así que si alguien dice que el diezmo era para los judíos, no, no tiene razón. Correcto. Que el diezmo era una ley mosaica, pues tampoco tiene razón, porque ni Moisés existía ni las leyes habían sido escritas. Y así como lo hizo Abraham, también se siguió haciendo de ahí en adelante. Mire, por ejemplo, que el nieto de Abraham, Jacob, también lo hizo. Génesis 28, 22. Génesis 28, 22. Mucho antes del santuario, de la ley ritual, Mucho etcétera. antes de todo eso, correcto. Génesis 28, 22. ¿Quieres que lo lea? Sí, adelante, pastor. Sí, dice lo siguiente. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, por eso se llamó Betel. Y de todo lo que me diereis, promete Jacob, el diezmo apartaré para ti. Muy bien, eso quiere decir que ya Abraham lo había hecho, seguramente Isaac lo hizo también. ¿De dónde aprendió Jacob? Pues sino de su padre y de su abuelo a devolver el diezmo. Y aquí hay algo interesante, el diezmo no nace con Israel, eso debe quedar bien claro. El diezmo nace de una relación del hombre con Dios. Es la manera como el hombre adora a Dios y es la manera como desde los tiempos patriarcales el hombre reconoce que todo le pertenece a Dios, pero que una parte es reservada para él y para su servicio. Correcto. No sé si con eso estamos claros hasta aquí, Claro. en ese repaso. Ahora, si nosotros, la pregunta que nos hace es, ¿por qué no aparece el diezmo en los 10 mandamientos? Yo creo que sí aparece, pastor, pero solo que no de manera explícita, sino de manera implícita. En principio. El principio, porque es que vamos a ver, en el principio podemos verlo reflejado en el mandamiento no robarás.
y es que no debo robar ni al prójimo, pues ni tampoco a Dios. También podría aparecer implícito en los primeros mandamientos, y es que tenemos nosotros un solo Dios al cual debemos adorar. Y allí hace referencia que la manera como demostramos adoración a Dios de las cosas y posesiones que nos da, pues es a través de la evolución del diezmo, como lo hicieron estos hombres. Y el 10º mandamiento, no codiciarás. También lo podemos ver implícito ahí. Porque muchos de los que arguyen contra el diezmo, la razón por la cual lo hacen es porque quieren quedarse con el 10%. Una de las, yo diría que el antídoto contra la codicia es precisamente el devolver los diezmos y las ofrendas. Cuando una persona comienza a devolver fielmente los diezmos y las ofrendas, siente el deseo de dar para poder estar en comunión con Dios. Así que aquí podemos ver que esto está claro. Pero ahora, eso está y en el Antiguo Testamento, lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. La Biblia es clara hablando de los diezmos. Quizás no voy a entrar en todos los detalles porque la pregunta que él nos hace es, ¿está vigente hoy? Quizás me gustaría que miráramos esto más desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Pero miremos primero Malaquías 3. Perfecto, perfecto, pastor. Antes de pasar Porque al Nuevo Testamento. ese pasaje es absolutamente clave para entender el asunto del diezmo. Malaquías capítulo 3. Pastor, yo le leo y usted nos hace los comentarios entonces. Ok. Dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí viene la maldición de la cual usted nos habló hace un minuto atrás. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, que es una promesa A los que devolvemos el a diezmo. los que son fieles en el diezmo. Perfecto. Ahora, fíjese que dice claramente que cuando no se devuelve el diezmo, la persona es ladrona. Correcto. Yo sé que es fuerte decir eso, pero quedarse uno con el diezmo, usar para sus propios propósitos, es hurto. Desde luego. Es como asaltar a un almacén. Desde luego. Es hurto. Ahora, no debemos diezmar, decir, bueno, voy a diezmar para que Dios me bendiga. No, esa no es la motivación correcta. Voy a diezmar porque yo reconozco a mi Creador, porque yo reconozco que todo le pertenece a Él. Y yo no puedo ser más generoso que Él. Él entregó a su propio Hijo, que es el 10% comparado con eso. Esa es la motivación correcta. Es decir, debemos diezmar, pero con la motivación correcta. Y esto nos llevaría ya al Nuevo Testamento. Claro, algunas personas podrían decir, pastor, bueno, pues es una ley del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como algunos cristianos piensan equivocadamente, ya no debiera tomarse en cuenta, etcétera, etcétera. Pero vamos a encontrar que Jesús hace alusión al diezmo, que el apóstol Pablo hace alusión al diezmo. Vamos a mirar algunos versículos que nos muestran eso. Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23. Dice Dios en su palabra, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, aquí Jesús está hablando claramente en esta argumentación. Está hablando, por supuesto, a los judíos, de que ellos no muestran misericordia, de que ellos no muestran justicia, pero sí diezman. Pero lo que está diciendo Jesús es, tienen que hacer lo uno, pero también tienen que hacer lo otro. Exacto. O sea, Jesús está con esto afianzando el concepto de que el diezmo está vigente en el Nuevo Testamento y que debía seguirse dando en esa época. Así que un versículo similar a ese, que es el de Lucas 11:42, pastor. Lucas 11:42. Allí está. Lo mismo, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Así que nuevamente
el énfasis de Jesús está claro. Algunos podrían argumentar que después de la cruz este sistema acabó, pero la línea de argumentación que nos presenta aquí no tiene que ver nada. La línea de argumentación que hemos estado tocando muestra que no pudo haber quedado clavado en la cruz porque no era una ley ceremonial, no era una ley del santuario. El diezmo existe desde antes del santuario. Más bien podría compararse incluso con otra ley que es la de los animales limpios y los animales no limpios, Correcto. porque esa ley también fue dada desde Noé. Ujú. O Noé ya la conocía, seguramente fue dada mucho antes, por supuesto. Claro. Qué animales se podían comer, qué animales no se podían comer, pero algunos también la quieren incluir como una ley mosaica que quedó clavado en la cruz. Así que ni el diezmo, ni el tema de los animales que se pueden comer y no se pueden comer, está formando parte de las leyes que fueron clavadas en la cruz. Es bueno dejar claro ese punto. ¿Y cuál generalmente es la motivación para pensar así? Bueno, es que devolver el 10% cuando yo lo puedo usar para mí. Ahí está el problema. O a mí me gusta la carne de cerdo. Ahí está. Así que vamos a decir que la oración santifica el cerdo. Y entonces vamos a comer cerdo porque me gusta. No debemos actuar de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta. Ujú. Debemos actuar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y vamos a estar en mejor salud Desde luego. y vamos a tener más abundancia si diezmamos, si somos cuidadosos Por con nuestras supuesto. finanzas, lógicamente, que si nosotros no diezmamos. Porque si no diezmamos, dice maldición. Si diezmamos, bendición. Ahora lo que tenemos que hacer es probar a Dios para ver si Él va a cumplir. Y Él siempre cumple. Por ejemplo, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, no se usa la palabra diezmo, pero recuerda cuando Elías fue a la viuda, a la casa de la viuda, Claro que sí, la vida de Sareta. que donde no había llovido por 3 años Ujú. y le quedaba solamente suficiente harina y suficiente aceite como para hacer 2 pancitos y morirse ella con su hijo. Y entonces ahora viene el ministro de Dios, Elías, y ella le dice cuál es la situación deplorable en la cual está. Y Elías le dice, mira, haz un pancito para mí primero. Oye, qué egoísta ese profeta, ¿no? Que hazme un pancito a mí primero cuando está preparando su última comida. Pero luego da una promesa y le dice, si tú haces eso, si tú me das la pequeña porción a mí primero, al ministro, no escaseará la harina ni el aceite hasta que llueva nuevamente sobre la tierra. Ahora, la viuda tenía que tomar una decisión. ¿Me muero con la barriga llena? ¿O confío en la promesa que hizo Dios a través del profeta? Confió en los profetas. Confió En el profeta. en lo que dijo el profeta. Le dio el pequeño pan primero al mensajero de Dios y no escaseó el aceite ni la harina hasta que llovió sobre la tierra. Por eso dice en Malaquías 3, probadme hoy. A todas las personas que lo han probado a Dios y comprueban que cuando devuelven los diezmos y la ofrenda, Dios derrama bendición, nunca Dios les ha fallado. El problema es que algunos no quieren dar con el corazón genuino al Señor y lo que usted dice, pastor, quieren quedarse con ese dinero. Ahora, quiero que miremos, después de haber mirado que Jesús sí lo reafirma, Ajá. que la argumentación nos muestra que eso no fue clavado en la cruz, quiero que miremos que Pablo hace una inferencia también al tema del Muy diezmo. interesante, Y sí. eso está en Primera de Corintios 9:13. Primera de Corintios 9:13. Primera de Corintios 9:13. Y allí dice el apóstol Pablo, miren cómo lo cita. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Ahora el versículo 14. Así también ordenó el Señor, a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No existe en la Biblia, pastor, ninguna cita bíblica que diga que Dios cambió la visión del diezmo, que Dios mudó la visión del diezmo. Es más, todo lo contrario. Las citas que aparecen aquí reafirman que la visión del diezmo del Antiguo Testamento se mantiene en el Nuevo Testamento. Porque ¿qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está comparando los servicios que se realizaban en el templo, todo el ritual que se realizaba en el santuario, donde los sacerdotes y los levitas eran sostenidos con el diezmo, ahora está diciendo, así como ellos eran sostenidos, ahora que ya el sacerdocio que fue clavado en la cruz del Calvario, solo tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo en el santuario celestial, ahora
ese mismo sistema se traslada a los que anuncian el Evangelio. Y por eso dice, Dios ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero lo que está transfiriendo es que ese mismo sistema de diezmos que sostenía el santuario es el mismo sistema de diezmos que ahora sostiene al ministerio. Yo veo aquí un paralelismo claro. Y no dice, así recomendó Dios o sugirió Dios. Dice orden. Dice, ordenó el Señor. Ahora, el apóstol Pablo en ese mismo capítulo, en los versículos anteriores, Sí. da la razón por la cual el diezmo debía sostener a los levitas y los sacerdotes. El apóstol Pablo dijo que el obrero es digno de su salario. Ahora, los levitas eran la única tribu que no recibieron herencia en Canaán, Así es. pero ellos servían tiempo completo las necesidades de la congregación. Así que si ellos servían las necesidades de la congregación debía devolver el diezmo para remunerar a los sacerdotes por su trabajo. Ahora, fíjense los ejemplos que da el apóstol Pablo en el mismo capítulo 9, Pastor, adelante. empezando en el versículo 6. Dice Pablo, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir, no tener un trabajo regular, aunque Pablo se sostenía haciendo carpas. Ujú. Sigue diciendo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué soldado se anota como soldado? Y entonces, bueno, pero tú tienes que pagar por todo tu equipo, tú tienes que pagar tu comida, tú tienes que pagar tu vivienda. Nadie. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es decir, que el que trabaja en esto debe recibir remuneración. Y luego entonces dice en el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre o dice esto también la ley? Ahora voy a usar un ejemplo muy interesante. Y es que el buey que trillaba el grano podía comer el grano. No lo esposaban, Ajá. sino que comía, porque estaba trabajando Pues que y comía. merecía comer Correcto. también. Así que dice en el versículo 8, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y entonces pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Usa varios ejemplos. El que trabaja en la viña, come de la viña. El que trabaja con el ganado, bebe la leche. El soldado es remunerado por su trabajo. Y entonces usa el ejemplo del buey que trilla, tiene derecho de comer porque está trabajando en eso. Qué interesante verlo así. Así que esa argumentación previa le permite ahora decir a Pablo, por eso Dios ordenó que el que trabaja del Evangelio, pues coma del Evangelio. Amén. Y por eso es que nosotros devolvemos los diezmos y las ofrendas para que los administre la asociación, la conferencia aquí en los Estados Unidos, que es lo mismo que la asociación en los países hispanos, y entonces ahora de ahí se pueda distribuir para que los pastores vivan dignamente como está establecido. Qué bueno que esta argumentación nos permite establecer y responder la pregunta que nos ha hecho. ¿Está el diezmo vigente hoy? La respuesta es sí, por la argumentación bíblica que tenemos. Y podemos incluir también Hebreos el capítulo 7, la experiencia de Melquisedec, también es un apoyo del diezmo en el Nuevo Testamento. Porque Melquisedec, que es el que recibe los diezmos de Abraham, es citado nuevamente en el libro de Hebreos. Correcto. Como un modelo, como un modelo a seguir. Así que gracias, pastor, porque eso también reafirma el concepto de que el diezmo es vigente en el Nuevo Testamento y que por lo tanto nosotros debemos seguir dándolo para sostener la obra de Dios. Y no solo Amén. eso, quizás, bueno, ya el tiempo se nos ha ido y hay mucho más que decir, pero vamos a tener que cerrar aquí. No había mirado el reloj y quedan solo pocos segundos, pero quiero decirles que muchas gracias. Nos quedaron la segunda pregunta por responder y la vamos a responder, si Dios permite, en el próximo programa. Pero gracias por estar conectados. Sé fiel al Señor. Prueba a Dios, devuelve fielmente los diezmos y las ofrendas. Y escríbenos a tv@suntv.org y deja tus preguntas. Dios te bendiga. Te vemos en el próximo programa. Dios te acompañe.